¿Qué tal? Sea bienvenido a Expresión Democrática. Un servidor, Radamés Santana Báez. Y ustedes saben que junto a Virgilio de Jesús Guerrero Soto. Buenas tardes. Bienvenidos a una entrega más de su programa Expresión Democrática. Recuerden que estamos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por aquí por el canal 24 Santo Domingo TV y los domingos retransmisión de 7 a 8 de la mañana. Además estamos en la Caleta TV de nuestro hermano y amigo Juan Carlos Facenda. También estamos en todas las plataformas digitales y en una red de cables a nivel nacional e internacional. ¿No es así, Ramés? Sí, estamos en Estados Unidos, en Toronto, en Canadá, en toda parte del mundo a través de nuestro hermano y amigo Víctor Cabrera, con saludo especial para una de las gerentes de el mejor banco del país, Banco de Reservas, allá en Villa Carmen. Ella es Esther de la Nuez, con saludo para ese gran director de comunicación del Banco de Reserva, Wilson Rodríguez. Claro, para Wilson, sí, nuestro hermano y amigo Wilson Rodríguez, para César Camacho, para todos los seguidores, para Daisy Morfe, para su amiga Virginia Vázquez en Santiago. Sí, en Santiago, la rubia que le debe todavía. Para el doctor Mañón, para el Mañón que hace día, ¿te sabe Mañón? Sí. Sí, el doctor Mañón, un saludo especial para el doctor Mañón. Y saludo especial para también nuestro, hay que decir que Rolando Stanley Campuzano está metido en un curso taller. El hombre está importado, está degustando de un curso taller. Nuestro saludo donde quiera que se encuentre. Señores, en esta semana, Virgilio de Jesús Guerrero y Soto, hay necesariamente que hablar de lo que fue la manifestación en el hoyo de Friusa, allá en la provincia de la Altagracia. Hay que destacar y señalar que se ha querido vender o se ha querido pecar en Río Revuelto, porque hay sectores, Virgilio, que el haitianismo lo confunde con un patriotismo, lo confunde con un acto de patriotismo, el patriotismo lo confunde con ser anti-haitianismo, y sectores de esos lo que buscan es buscan popularidad y sobre todo con pretensiones políticas futuras. Están tratando de confundir lo que es un anti-haitianismo con lo que es un patriotismo. Nuestras leyes dominicanas en el artículo 185.04 señalan toda la actitud, la potestad, la facultad que tiene el Estado para actuar contra los inmigrantes extranjeros. No importa qué tipo, porque solamente hablamos de haitianos, pero si vamos a eso, tú sabes cuántos venezolanos nosotros tenemos de forma indocumentada. Tú sabes cuántos chinos que le han quitado en muchas plazas, muchos dominicanos con productos importados sin libre de algunos impuestos. Pero tú sabes cuántos otros ciudadanos del mundo tenemos que están indocumentados. Lo que es más fácil coger el pretexto, como hay un odio marcado de acuerdo a los hechos históricos. Hay gente que han confundido lo que es el patriotismo, Virgilio, con lo que es el anti-haitianismo. Pues vamos a protestar contra la Barrigol, que hace tiempo a Lionel le regaló nuestro oro dominicano. Pero vamos a protestar por otra cosa, pero es muy fácil. Vamos a protestar junto a migración. Yo saludo y felicito la pluma de el profesor, el maestro Danilo Cruz Pichardo,
un escrito, Virgilio, sin desperdicio con relación a ese tema. Y en verdad, si tú te pones a pensar, tal y como señala Danilo Cruz Pichardo magistralmente, los dominicanos no han sido desplazados por los haitianos en cuanto al tema laboral. Simple y sencillamente es que hacen fusiones que hace tiempo el dominicano no lo hace. Porque, ¿qué dejó el dominicano de cortar caña? No se conoce el dominicano cortando caña, pero sobre todo lo ha desplazado en la construcción dominicana. Tú sabes que la mano de obra haitiana que le aportan al Estado más del 80% del Producto Interno Bruto es una obra necesaria, una mano necesaria. Pero ¿qué sucede? Que hay malos militares, militares antipatriotas, que trafican con esa influencia por unos cuantos pesos para ese tráfico. En algunos casos empresarios que sí lo traen, pero lo abandonan a su suerte porque no le dan el seguro de vida. No le dan lo que es, lo podemos llamar, aparte del seguro de vida, el seguro de vida, no le dan prestaciones laborales, no le dan ninguna de las cosas sociales le dan, y lo han abandonado a su suerte. Al abandonarlo a su suerte, Virgilio, de Jesús Guerrero y Soto, le transmiten una carga al Estado, y eso está pasando en esto. Entonces esos sectores que tienen programas que deben ser verificado por los organismos competentes, que allá son programas que atentan contra la buena moral y la buena costumbre, diciendo toda clase de malas palabras. Lo que he tratado es de pescar en ríos revueltos, y por eso es que se confunde y le venden a la población un discurso trasnochado de lo que verdaderamente debe ser un patriotismo. Porque Juan Pablo Duarte era patriota, pero no era antirracista. Sus hechos están ahí. Es muy bueno lo que se quiere vender en estos momentos. Y hacer una marcha en el 24, ahora para abril, donde sí verdaderos dominicanos dieron su sangre para esto que tenemos hoy, la democracia dominicana. Virgilio de Jesús Guerrero Soto. Así es, Radamés. Esa marcha al hoyo de Friusa, donde se quería pescar en río revuelto, realmente hay que ver qué se buscaba con eso. ¿Por qué en ese lugar, en la Altagracia, en la provincia de Altagracia, en Higüey, por qué ahí? Porque aquí hay muchos lugares que tienen más haitianos que ahí en el hoyo de Friusa. Y ustedes saben que ese asentamiento que hay ahí, ese asentamiento haitiano, es por la cuestión del turismo, la construcción. Además, hay haitianos de esos que hablan 2 y 3 idiomas cada mes. Pero váyase a Constanza, por ejemplo, a ver si no hay más haitianos que ahí. Y lo grande es, Radamés, que hay lugares que lo protegen, porque eso yo lo vi en Constanza, escondiendo a los haitianos para que no se lo lleven. Entonces esta gente que se dicen nacionalistas, que quizás son oportunistas, buscando posiciones políticas o... que estaban buscando que hubiese también la intención de varios muertos para tener pretexto, para crear una revuelta, ya tú sabes, eso era lo que estaban buscando. Sí, también se estaba buscando que hayan muertos, y tienen que pensar que al país se le hace daño con esa marcha ahí en Friusa, ahí en Higüey, en la provincia de Altagracia, por el turismo. Tienen todo el derecho. La principal zona turística del país ahora es esa. Tienen todo el derecho a protestar. Pero el objetivo y la forma. Tienen todo el derecho a protestar. Y lo que se persigue, Virgilio. Pero
Ellos pueden protestar en otro lado y por otras situaciones, por otros casos que se dan, como usted decía. ¿Por qué no protestaron? A migración. ¿Por qué no protestaron contra la cuestión de la barrigol? Vayan a protestar. Si son nacionalistas, del 97 a 3. Pero vayan a la torre empresarial y que protesten ahí, porque los empresarios no son que traen a los haitianos. Y lo abandonan a su suerte muchas veces. Que vayan a la cuestión de agroindustria, a la YA, la que dirige este señor Benítez. Que vayan ahí porque esas son la gente que traen los haitianos, no es Luis Abinader. Vayan y protesten ahí, que la protesta están bien. Que hay que decir que el presidente Abinader ha tenido un marcado discurso nacionalista. Y no estamos defendiendo a haitianos aquí, ni a ningún extranjero. No estamos defendiendo eso, porque cada país tiene el derecho de no decidir, dejar que... No hay de decidir quién entra y quién no entra, porque Estados Unidos lo hace y lo hacen todos los países del mundo. Cada país tiene el derecho de todos los que están ilegales mandarlo para su país. Eso es así. Y a los haitianos hay que legalizarlos, los que no están legales. Y los que están legales se pueden quedar si están realizando una labor. Los que no están ilegales tienen que irse a su país, porque realmente tenemos una invasión pacífica y este país no aguanta eso, y el presidente lo ha dicho varias veces en varios foros internacionales. No aguantamos eso. Y esto no es cuestión, por ejemplo, de que seamos inhumanos ni nada de eso. Pero ustedes saben lo que dice más de 10.000 millones de pesos al año en parturientas haitianas que pueden ser utilizados en el sistema de salud de nuestro país. Entonces tenemos que ver todas esas cosas. Esos nacionalistas, esos patriotas, protesten, sigan protestando. Pero como son nacionalistas y patriotas, hay muchas cosas por qué protestar aquí. Hay muchas cosas por qué protestar. Entonces, gente con que no tienen capacidad para aspirar a la presidencia se engancharon en esa marcha. Que no tienen capacidad, que lo que viven es hablando y diciendo malas palabras en los medios de comunicación porque tienen par de pesos. Que de forma que habría que ver de qué forma sería. Entonces, hay que ver, ya están planificando otras marchas. Mire, el 24 de abril. Un día histórico para nuestro país, donde verdaderos héroes sí dieron la vida para... Que yo estoy seguro que de la orden esa... Antigua orden dominicana. Conoce bien la historia no la conoce ni del 65. Ni el otro empresario el que está dirigiendo. Y el otro menos. Sí, bueno. Virgilio, usted sabe que hoy tenemos la presencia de Guillermo Villamán. Sí. El licenciado Guillermo Villamán es el director nacional de organización del Partido Revolucionario Social Demócrata. Con él vamos a estar conversando en breve, ¿verdad, Virgilio? Sí, vamos a una pausa y volvemos en breve. Seguimos en Expresión Democrática y nos acompaña tal y como le habíamos dicho, el licenciado Guillermo Villamán, quien es el director nacional de organización del Partido Revolucionario Social Demócrata. Licenciado, bienvenido a Expresión Democrática. Muchas gracias, Radamés. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo estás? Todo bien. Adelante, Virgilio. Bueno, yo creía que tú ibas a hacer la primera pregunta. No, ya Villamán como director de organización del Partido del Toro. ¿En qué está el partido en estos momentos, licenciado? Correcto, muchas gracias. Sobre todo por la invitación a este importantísimo programa, Expresión Democrática, de nuestro querido amigo Radamés y de Virgilio. Sí, mira, el Partido Revolucionario Social Demócrata, que todo el mundo lo conoce
ya a nivel nacional, como el Partido del Toro, está inmerso en un proceso de reestructuración, conformación de sus estructuras, con el objetivo de fortalecerlo y ponerlo en capacidad de combate para defender la gran obra de gobierno que viene desarrollando nuestro presidente Luis Abinader. En ese sentido estamos recorriendo una comisión compuesta por nuestro presidente cuando sus asuntos ministeriales se lo permite, el secretario general y el secretario de Finanzas y quienes hablan en todo el país. En el sentido de hacer las estructuras donde no las tenemos aún y de fortalecerlas donde las tenemos. Así que ese ¿Con cuánto, en el Toro. más o menos cuántos miembros está actuando, están registrados en el Partido Revolucionario Socialdemócrata? ¿Y cuál es la percepción que tiene, si hay un plan de crecimiento? No, correcto. Un número aproximado de nuestro padrón electoral, yo te podría decir, porque el partido de nosotros es un partido de cuadro, que nuestro partido tiene un promedio de 40.000 miembros a nivel nacional. Como te decía, estamos reestructurando el partido para fortalecerlo, para ponerlo en acción de combate. El Partido Revolucionario Socialdemócrata, como sabido por todos, es un partido que funda el extinto licenciado Tuey de Can, quien fuera otrora secretario general y uno de los líderes del Partido Revolucionario Dominicano, a la sazón por la inconveniente frente a la reelección presentada en el 98, en el 2000 por el expresidente Hipólito Mejía. 2004. El 2004, sí, porque Hipólito fue presidente en el año 2000, del 2000 al 2004. Entonces, el licenciado Tuey de Can forma el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, que la diferencia entre un toro y un buey es que el buey es usado para arar la tierra, ¿verdad, Guillermo? Y el toro es que tiene todos sus miembros genitales intactos para la recría. Y ¿estamos correctos ahí? Correcto. Sí. Fundamentalmente que el toro lo usan para procrear. Sí, para procrear. Cuando son de calidad. Cuando son de calidad. Cuando son de calidad y es un animal brioso, prácticamente indomable, mientras que el buey, desgraciadamente, por carecer de ciertas fuerzas, de ciertas testosterona, es más dócil, es más manejable, y ahí está la diferencia. Por eso ese símbolo que lo acogió nuestro líder fundador, licenciado Tuey de Can, que en paz descanse, en un momento de la historia que no era nuestro deseo, pero teníamos que luchar y preservar los fundamentos básicos del peñagomismo histórico. Qué buena explicación esa, porque mucha gente no conoce la diferencia. Mire, licenciado, y ustedes como partido de cuadros, y ya usted dijo que están caminando el país, haciendo los trabajos que tienen que hacer de organización. ¿No han pensado en masificar el partido alguna vez? Pues recuerde que el PLD era un partido de cuadros y llegó un momento que dijeron, entren todos. Y por eso, con el apoyo de Balaguer, claro, pudieron llegar al poder. Sí, correcto. En estos lares del mundo, generalmente ese paso de ser un partido de cuadro a ser un partido de masa se da prácticamente cuando usted asciende el poder, ya sea por ciertas circunstancias, por condiciones que se presentan, como fue el caso del PLD, sí, que se pellizcó cuando llegó al poder, porque nunca se imaginó que iba a tocar la gloria. Pero gracias al brazo largo del doctor Balaguer, de repente se vieron dueños absolutos
de la vida del gobierno dominicano, haciendo y deshaciendo, usando y usufructuando todos los mecanismos para mantenerse en el poder. Aquí estuvo el catedrático Domi García Abreu y dijo que una expresión de que el poder, las ansias de poder, ¿cómo fue el término? ¿Usted recuerda? Que el poder el PLD se llenó de tanto poder que el mismo poder de tanto poder terminaron para desbaratarse ellos mismos y dejar de tenerlo. O sea que se emborracharon de poder. Tú sabes que hay, Sí. perdón, Virgilio, tú sabes que hay una expresión que dice que el poder absoluto genera corrupción absoluta. Sí, eso es así está demostrado, cuando un partido tiene todos los poderes. Aquí le pasó también al PRD, se vuelven locos y No, y terminan en eso y el PRI de México duró tantos años que terminó finalmente desgastándose. Y eso de que tú dices que señala de que el mismo PRD debió licenciado, yo sé que no es mucha su área, pero como estamos hablando de emborrachamiento de poder, el Partido Revolucionario Social Demócrata es un partido que está aliado al presidente Abinader. ¿Contempla el partido dentro de las estrategias seguir aliado al presidente Abinader o habrá un momento que pudiera llevar un candidato propio? Tú sabes que todo partido, todo candidato a la presidencia siempre aspira a llegar. Pero nosotros estamos en un proceso todavía de crecimiento en todos los sentidos. Queremos acompañar al presidente Abinader hasta el 28, porque él sabiamente ha blindado la Constitución para no repetirse él mismo en el poder. Y para que haya un 28 tiene que haber un buen gobierno, y ese es el objetivo de nosotros, que estos 3 años que le faltan a la administración del presidente Abinader sean llenos de resultados, que la población vea un antes y un después del presidente Abinader. Bueno, el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata es Luis Miguel de Camps, El ¿verdad? licenciado Luis Miguel de Can, Entonces, con su secretario Juan Esteves, ¿verdad? Correcto, correcto. que podemos decir que recién fue nombrado en el Ministerio de Educación. Yo creo que el Ministerio de Educación es una papa caliente por todos los problemas que ha presentado, por cómo está la educación en el país. ¿Usted tiene algún conocimiento de algún plan que tenga Luis Miguel de Camps, que sabemos que hizo una tremenda labor en el Ministerio de Trabajo? Ahí no hubo conflictos nunca. Supo dirimir las cuestiones con los salarios y todo eso, con el comité tripartito. O sea que se manejó muy bien y siempre bajo perfil. Yo creo que el ministro Luis Miguel de Camps, ministro de Educación en este momento, puede llevar, hacer una buena labor en ese Ministerio de Educación, como hace tiempo que estamos esperando un buen ministro. ¿Qué usted cree? ¿Tiene algún plan para realizarlo ahí? Bueno, tú sabes que primeramente yo no estoy en educación, yo todavía permanezco en el Ministerio de Trabajo, pero como conozco al licenciado Luis Miguel de Camps, sí me atrevo a decirte que sí él tiene un plan, porque él es un hombre de resultados. Y si él aceptó el reto de dirigir ese ministerio, que es un monstruo, es un gobierno, con unos sectores que podrían decirse que casi incontrolables. Él tiene un plan y él tiene una cualidad que, además de fortalecerla, le heredó, que es un gran conciliador. Su papá fue un gran conciliador. Lo demostró en trabajo. Exacto. Sí. Y el trabajo, tú sabes que el tema es tripartito. Exacto. Y él, aunque algunas situaciones se pueden conseguir por mayoría,
él siempre las manejó y las obtuvo por consenso de las tres partes involucradas en los temas. Así Bueno, es. estamos conversando con el licenciado Guillermo Villamán, quien es el director nacional de organización del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Vamos a unos consejos de interés. Volvemos en breve. Seguimos conversando con el licenciado Guillermo Villamán, director nacional de organización del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro. Licenciado, el Partido Revolucionario Socialdemócrata fue el primer partido en apoyar al presidente Abinader cuando era candidato. ¿Cuáles fueron las motivaciones, el consenso para que el partido, que hasta tanto había ido solo a otros procesos, escogiera, determinara y a unánime apoyaran al presidente Abinader? Bien, sí, tú sabes que durante el proceso electoral o durante el proceso electoral se venían dando negociaciones entre 6 partidos emergentes que apoyaban el PRM desde el 16 y en el 20. Antes de eso comenzamos a socializar con el futuro presidente de la República, que era Luis Abinader, y comenzamos a ver su fortaleza como, aunque era una persona joven, reflejaba Visualizaba. unas energías positivas. Ellos se marcaron en su proceso para elegir su candidato, él salió ganancioso y mucho antes de que eso, si mal no me equivoco, sucediera, nosotros no solamente lo apoyamos, sino que fue el primer partido de los que apoyaban esa alianza que lanzó su precandidatura. En la sede del partido, un lugar escogido por el mismo presidente Abinader porque consideraba que ese era un templo de la democracia que mandaba un mensaje positivo de que las fuerzas del PRDismo de Peña Gómez volvían al poder. Qué bien, qué bien. Licenciado, ¿qué le merece a usted estas manifestaciones que se están organizando aparentemente en contra solamente de los haitianos? ¿Que no habrá un trasfondo político por ahí? ¿Qué usted cree de eso? Mira, tú sabes que aquí hay grupos que se acostumbran a cierto tipo de actividades anarquistas con el objetivo de desequilibrar la paz, la armonía y el desarrollo que está viviendo el pueblo dominicano. Si mal tú no te recuerdas, en el 84 se dio un evento que se fue producto de unas firmas con el Fondo Monetario Internacional, donde se comenzaban a aplicar los impuestos que eran los famosos ITEVI. Eso generó que una oposición que confundió al país y hubo ciertas revueltas. Pero como tú ves, esos mismos impuestos que la economía tenía que tomarla en ese momento, fueron lo que ellos usaron para enriquecerse, que es el famoso ITEVI. Sí. Ahora, con el tema de Friusa, la oposición no encuentra qué discurso crear para enfrentar el gobierno decente del presidente Abinader, y han comenzado con el tema haitiano. En un polo que es el más grande de la región, salvo México, que se ha convertido en mayor generador de divisas y de empleo en el país. Y han promovido, utilizando ciertos elementos que con el afán de tener protagonismo se prestan para cualquier actividad. Pero gracias a Dios, las fuerzas de seguridad del país hicieron un trabajo encomiable y evitaron
lo que se estaba buscando, un muerto. Así es. Porque eso iba indudablemente a crear una tensión si había un muerto, que era lo que estaban buscando sectores de incertidumbre y sobre todo que organismos internacionales, y porque yo no entiendo cómo son patriotismo tratando de que el país se desacreditara, un país que tiene una tan buenos logros con tanto turismo, tantos turistas que hemos ido creciendo en esa área, en esa rama, con récord. Entonces son patriotas, pero buscando un punto para buscar vamos a decir, una confrontación y el descrédito ante los organismos internacionales, que sabemos que hay muchos organismos de eso que nos tienen mirado así, y que esos organismos, algunos de ellos sí han querido que nosotros a la mala le aceptemos esos haitianos. Es decir, que no se sabía cómo íbamos a salir parados si ocurría un muerto así, Virgilio. Por eso yo decía que si no se está buscando, si no hay trasfondo político ahí, y también, como decía el licenciado Villamán, ciertamente los organismos de seguridad, los servicios de inteligencia hicieron una labor encomiable, porque se dice que no se vio haitiano por ningún lado, y eso se lo están achacando a los organismos de seguridad que fueron por ahí. No salgan, ¿verdad? Porque para evitar confrontación y buscarle problemas a ellos. Sin embargo, han hablado tanto de Friusa, de que es el asentamiento más grande que hay en el país y que se quieren coger el país y que... Que dicho sea de paso, ellos tienen más de 23 años ocupando esos terrenos. Sí, más de 20 años, mire. Y que la policía ahí no podía entrar. Bueno, ayer creo que fue, ayer y hoy, redadas masivas, montando a los ilegales haitianos y para deportarlo, para mandarlo para su país. O sea que eso de que no se podía entrar es mentira. No, pero le tenían ese miedo a la gente. Usted vio la entrevista que se hicieron sobre la seguridad en esa parte, que demostró que ahí no hay, que lo que había una desinformación, y vamos a decir cuando tú alborotas con una información, una hiperbolización de la información, o sea, difamando y creando terror. Un terror parecido al terror que hizo Valle. Ustedes recordarán cuando los bucaneros, los filibusteros, que Valle era el gobernador, y alertó a la población: ay, váyanse, que esa gente son indestructibles, esa gente va a acabar con todo. Ay, y dejaron la ciudad, esos bucaneros, esos filibusteros que han entrado, hicieron y deshicieron. Ahí viene el cuco. Ajá, creando el cuco. Después patriotas dominicanos lo enfrentaron en la playa del Gringo y dijeron: no, Ovalle es el cobarde, nosotros somos patriotas. Licenciado, ¿cómo usted ve la situación política, sobre todo económica, que está llevando el país después de que se haya echado para atrás la reforma fiscal, que ciertamente hacía falta, porque eso al gobierno le hace falta dinero para las obras públicas? Sabemos que el gobierno está corto de dinero. Entonces, aún así, el gobierno se ha manejado de una manera aceptable. Bueno, Luis Abinader ha dicho varias veces que los chelitos rinden cuando no se los roban. Y parece que es cierto, porque se están viendo muchas obras, aunque hay PLDistas por ahí que no la ven, que dicen que Luis no termina ninguna obra, que sé yo qué, pero yo decía aquí en el programa que este país está casi asfaltado entero y hay inmensas avenidas por todas las provincias.
Entonces, yo no sé, faltándole dinero. Por eso le pregunto, ¿qué usted cree cómo se ha manejado la situación faltándole dinero al Estado y que no pudo aplicar la reforma fiscal? Virgilio quiere meterme para lo hondo a mí. No, porque una... Pero sí te voy a decir, tú sabes que ese tema de la reforma fiscal, mucho antes de que Luis llegara al poder y el PRM, Claro, estaba planteada. un tema pendiente. Exacto. Pero ningún gobierno La quiso aplicar. tuvo el valor, la seriedad, la responsabilidad de implementarla. El presidente Abinader tomó el gobierno en el 20 en condiciones terribles, que había que curarlo, había que sanarlo. Y a eso se dedicó, y eso se logró en menos de un año. Lo que se logró reactivar la economía, pero La pandemia. la pandemia. Y eso se enfrentó con recursos de diversas fuentes, que había que buscarlo obligado, porque usted no va a dejar que un pueblo se muera. Cuando vino el momento de la reforma, los sectores que se oponen, cuando le conviene a ese tipo de temas, comenzaron a manipular la opinión pública y a confundir al pueblo. Y dijeron que esto se iba a acabar. Efectivamente, el presidente es un hombre que pone el oído en el corazón del pueblo, y como el pueblo decía que no convenía, pues abandonó el proyecto. Para el otro día, esos sectores que estaban atacando ese tema, comenzar a plantear que había que hacerlo. ¿Te entiendes? Pero parece que el presidente no está en eso y ha comenzado a manejarse, como él sabe, con prudencia, con responsabilidad, aplicando un tema que teníamos nosotros olvidado como sector peñagomista, que era el de primero la gente. Licenciado, una pregunta muy interesante. Hablábamos ahorita que el Partido Revolucionario Socialdemócrata fue el primer partido en apoyar al presidente Abinader. ¿Se siente satisfecho el PRCD con ese apoyo al presidente Abinader y por qué? Para mi parecer, el presidente Abinader se siente altamente satisfecho con nosotros como partido que lo apoyó. Y tanto así que la confianza depositada en nuestro presidente y líder se refleja, Claro, con la designación en el Ministerio de Trabajo y con el trabajo realizado, donde habrá un antes y un después. Se quedaron temas pendientes. Pero Luis Miguel dio cátedra en el manejo en el Ministerio de Trabajo. Correcto, y ya teníamos a tiro de hit, como dice el pueblo, el tema de la ley de seguridad social y el código de trabajo, que lo depositó con el tiempo adecuado en el Congreso para su discusión. Y en estos momentos entonces entregarle la cartera más importante del país, como lo es educación. Eso es lo que él dijo, la confianza depositada. La confianza del presidente. Entonces, el presidente se siente satisfecho, pero ustedes también, usted ve que usted lo califica como un gran gobierno, el presidente Abinader, desde el punto de vista suyo. Un gran gobierno. Un gran gobierno. Este país necesitaba que llegara un gobernante de la tesitura del presidente Abinader, porque lo que tuvimos en los últimos 25 a 20 años dejaron mucho que desear, aunque provenían de una escuela del profesor, que no fue lo que aprendieron, no aplicaron lo que aprendieron. Salieron unos discípulos malos. Ingratos. No, unos discípulos que abandonaron ese legado. Bueno, ingrato. Parece que sacaron chivo de otra escuela para pasar los exámenes. Bueno, realmente yo no soy vocero de Luis Abinader ni pretendo serlo. Yo no sé si Radamés. Pero hay que decir que Luis Abinader, señores, tomó el gobierno, recuerden, con una pandemia donde el mundo entero se cerró, dejó de producir. Recuerden eso.
después que tomó el gobierno, hubieron muchas cuestiones, ¿cómo es? Problemas de agua y lluvia, cosas de esas. De la naturaleza. De la naturaleza. Y lo enfrentó. Y ahora, miren el problema de Haití que le ha tocado a Luis Abinader, una de las crisis más grandes que ha tenido Haití. También tiene el presidente Luis Abinader que afrontarla. Pero, señores, hay que ser estadistas. Hay que ser estadistas realmente para enfrentar tantas situaciones difíciles en 4 años. Virgilio, en 4 años. En la parte final vamos a preguntarle al licenciado Guillermo Villamán si habrá algunas conferencias, charlas, taller dentro del PRCD para estos días o se tiene plasmado dentro de qué tiempo. Por ahora no, nosotros damos también, aparte de la reestructuración y fortalecimiento del partido, en el establecimiento de una escuela de cuadro. Muy importante. Para a los jóvenes que cada día se van sumando a nuestro partido discretamente, humildemente, comenzar a enseñarles las ciencias de la política, de la historia, de la geografía, de la política internacional, y sepan cómo se construye un discurso y se... ¿Cuál es la forma? Eso hace falta en los partidos políticos, en todos. La forma para accesar al Partido Revolucionario Social Demócrata. Nosotros tenemos, para usted accesar al partido, en su página web usted se puede inscribir o se puede acercar al local, a nuestra sede de la Avenida Bolívar 107, inscribirse o con nuestra dirigencia. Tú sabes que dentro del estatuto del partido te plantea que cada dirigente de cada comité de base, de cada comité municipal o de distrito municipal, tiene la encomienda de hacer su comité de base, porque para usted ser dirigente tiene que tener dirigido. Entonces ese es el compromiso mínimo que le exigimos a un dirigente de nuestro partido. Último mensaje para Expresión Democrática, dándole las gracias por haber participado, por haber estado en estos momentos. Último mensaje a los televidentes, tanto del PRCD, a todo el país. Bueno, decirle que nuestro partido los invita a que se acerquen a nosotros para que conjuntamente sigamos en la construcción de una nueva República Dominicana, esta vez de la mano del presidente Abinader, y mucho más adelante tendremos otras sorpresas. Gracias a Radamés, gracias a Virgilio por esta invitación. Tienen un gran programa y llevan, muchas gracias, a ese seno del pueblo esa información precisa que tanto se necesita en este país. Bueno, vamos a darle las gracias al licenciado Guillermo Villamán por haber participado en Expresión Democrática. Lo esperamos pronto por aquí, licenciado. Ya usted sabe que este programa está a su orden siempre. Y a ustedes, gracias por recibirnos una vez más en sus hogares. Será hasta el viernes, si Dios lo permite.